Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día domingo 7 de marzo del año 2021, en la misa se va a proclamar un extracto del Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 13 al 25. Es un texto extraordinario, dramático, lleno de gran expresividad, no diálogos profundos, una profunda teología allí. Bueno, sabemos que el episodio cuando Jesucristo empieza a botar los dineros por tirar las bancas de los mercaderes, las personas que estaban allí, bueno, con un látigo que hizo. Este texto, está presentado en el Evangelio de Juan al inicio, ¿no? Mientras que los otros evangelistas presentan este episodio prácticamente más bien al final de sus evangelios. Una cosa sí es bien clara. Vemos aquí a Jesucristo con una actitud que no se había visto antes. De hecho, mucha gente que ve a Jesús como aquel ser manso, que no habla, que no dice nada, que fue llevado como oveja al matadero y cosas de estas, tratan de obviar los momentos en que Jesucristo era una persona sumamente radical, ¿no? Y hay varios episodios donde lo vemos muy radical y siempre hablando. Fueron pocas veces que él cayó. Este episodio se quiere resaltar más bien la parte radical de Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y esparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Bueno, este episodio, viéndolo desde la perspectiva de hoy en la iglesia, prácticamente Jesucristo es un truán, un hombre que no permite diálogo alguno, que no está dispuesto a caminar con nadie ni a hacer camino con nadie, y un hombre que prácticamente es amigo de la violencia. No podemos suavizar esto y hasta decir: no, eso no lo hizo. No, sí lo hizo. Y tenía razón para hacerlo. Sigue el texto. Sus discípulos se acordaron de lo que decía la Escritura: me devora el celo por tu casa. Es que mi casa es sitio de oración, no cueva de bandidos, como dice acá. Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los judíos intervinieron y preguntan: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Vuelve la señal. Vuelve la señal. A ver, ¿por qué haces esto? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Quién eres tú para que hagas esto? Muéstranos. Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Estaba hablando de él. Entonces vamos a mirar qué es lo más álgido de aquí, profundo de este mensaje, de esto que estamos tratando de silvanar, de este episodio. Sí es cierto que había desmanes, negocios, tranzas por debajo de mesas, ¿no? Y por eso se volvió una cueva de bandidos. La gente pobre compraba palomitas, borriquitos, y la gente acaudalada compraba pues los toros, los bueyes, los animales grandes para ofrecerlos en sacrificio. Los negociantes vendían esos animales más caros, se aprovechaban del pueblo, había gente de otros lugares, cambiaban sus monedas, todas las cuestiones, y las cambiaban a un precio más alto. Bueno, era un negocio total. Imagínense ese paisaje, ese panorama del templo. Pero aquí hay una cosa bien clara. Sí es cierto que el Señor se disgustó por eso que estaban haciendo, pero Él lo que quiso decir cuando le preguntaron los líderes religiosos que con qué autoridad hacía eso, ¿qué
señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Danos una señal. Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Él era el templo. Para adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la señal distinta, digamos que es el mensaje o el matiz distinto que ofrece el evangelista Juan, distintos que difiere de los otros evangelistas. Y por eso él lo presenta al inicio de su evangelio. Los otros se fueron más bien por la línea de la parte que están haciendo Tampa, estos vendedores y cosas de estas, lo que anunció alguna vez el profeta Zacarías. Pero Juan es muy teológico. Juan advirtió aquí algo en ese episodio, y es que Jesucristo es el templo, para adorarlo en espíritu y en verdad. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3. En realidad Jesús hablaba de este templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos. Y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Él es el templo. Adoremos a Cristo en espíritu y en verdad. Es el verdadero templo. Nosotros tenemos templos, basílicas, catedrales, santuarios, templos hermosos, muy bien decorados, con unas imágenes, unas pinturas, unas estatuas, un arte, bueno, todo bien dispuesto. Las naves de todos estos edificios sagrados son templos. Y vamos a adorar allá al Señor, a darle culto al Señor. Pero si usted no le rinde culto y no adora al Señor en espíritu y en verdad, es decir, créale a Cristo Jesús. No, porque usted puede ir a una basílica hermosa y arrodillarse ahí frente a un tabernáculo maravilloso, ¿no? Y hacer oración, pero si su vida no se convierte en lo que Jesús quiere, que es que usted se configure con Él y se santifique. Es Cristo Jesús que se adora en espíritu y en verdad. Si tú me amas, Señor, si tú eres Dios, si tú diste la vida por mí y por eso cambiaste, ¿no? En 3 días ese templo, reconstruiste ese templo, lo volviste a hacer en 3 días, ya sabemos qué significan esos 3 días, moriste y resucitaste al tercer día. Es ahí donde uno tiene que mirar la realidad. No fijarnos tanto en que Jesucristo tumbó allá las mesas y todas las cuestiones, porque eso fue real. Pero es que Él está mostrando algo impresionante. Piden siempre señales, piden siempre signos. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con quién te autoriza todas estas cosas? Muéstranos un signo que podamos entender que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado. Simplemente confiemos y fiémonos en la persona de Cristo Jesús. Aquí es donde aparece la fe, hermanos. Nosotros siempre queremos como cosas que nos, para ver, tocar, a ver si sí o si no. Y tenemos que ser radicales como nuestro Señor. El celo por la casa de mi Padre me devora. Y no admito que aquí en este templo se vengan a hacer todo este tipo de cosas que están haciendo. O me siguen o no me siguen. ¿Cómo está la iglesia hoy? La iglesia dejó de adorar a Cristo en los templos y nunca ha aprendido. Y muy difícil aprendido. Y son más bien pocos los que han aprendido a amarlo y a adorarlo en espíritu y en verdad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.